Queridos papás y mamás, hoy vamos a hacer un resumen cortito de lo más importante que debemos saber cuando tenemos un hijo adolescente. Vamos a ver 16 puntos muy resumido. Primero, lo primero y más importante, ser conscientes de que ya no es un niño, así que no le trates más como un niño, ni le hables como un niño, pero tampoco podemos esperar que actúe o hable como un adulto porque todavía no lo es. Los padres debemos ser apoyo y guía, no controladores, sino guiarles. Número 2. Necesitan espacio para desarrollarse, para hacerse mayores. Necesitan cierta libertad para poder desarrollarse como personas independientes. Recordemos que se están preparando para el futuro, en donde ya no estaremos con ellos y en donde tendrán que valerse por sí mismos. Dejémosles su espacio. Tercero, déjale equivocarse, cometer errores. Es la única forma de aprender. Si le seguimos solucionando todos sus problemas como cuando eran niños, les estaremos haciendo daño porque en el futuro no vamos a estar con ellos para solucionarles los problemas. Y no sabrán manejarse solos, serán siempre personas dependientes de otros. Enséñale que el fracaso no existe, solo son experiencias que nos enseñan y nos ayudan a mejorar, a crecer. En cuarto lugar, no critiques sus gustos, sus amigos, su pareja, su look. Él no tiene que ser como tú, respétale y acéptale tal y como es. De hecho, si criticamos mucho a sus amigos y a su pareja, ellos más se acercarán a ellos, más se empeñarán en tener esos amigos y esa pareja. Déjales, cambiarán mucho sus gustos y sus amistades. No hay que preocuparse tanto. En quinto lugar, respeta su intimidad. Nunca entres en su habitación sin llamar antes a la puerta. Ya no es un niño. En sexto lugar, no le sermonees a todas horas. Las discusiones te harán perder autoridad. Cuanto más discutas, menos va a valorar tus palabras, tus consejos. Cuando quieras corregirle, intenta decirlo en 3 frases, es decir, de forma clara y concisa. Si hablas mucho rato, no te escuchará porque se habrá desconectado. En séptimo lugar, pon límites claros y consecuentes. Los límites son necesarios porque les aportan seguridad, pero deben ser hablados con ellos y mejor todavía negociados con ellos, ya que de esta forma los aceptan mucho mejor. En octavo lugar, cuando no cumpla un límite debe de tener una consecuencia que sea coherente, es decir, por ejemplo, si ha llegado tarde 1 hora a casa, el próximo día saldrá 1 hora más tarde, tendrá 1 hora menos para disfrutar fuera con amigos. Coherencia. En noveno lugar, los castigos nunca funcionan, no enseñan nada positivo y resulta una agresión directa hacia su persona. Los chicos que están siempre castigados, lo único que aprenden es cómo hacerlo sin que me descubran, cómo puedo salirme con la mía. Eso es todo lo que enseña el castigo. Consecuencias, sí. Castigos, no. 10. Respeta su opinión, aunque no te guste, aunque lo que diga tu hijo te parezca una tontería. Nunca le desprecies, porque solo conseguirás alejarle de ti. Si ha dicho algo que consideras que debes corregir, hazlo, pero en otro momento, al día siguiente, hablas con él tranquila de lo que no te ha gustado. Número 11. Nunca te rías de tu hijo. Haga lo que haga o diga lo que diga. Le destrozarás su autoestima y le alejarás de ti. Pero sí ríete mucho con él. El humor es maravilloso para una relación buena y sana. Número 12. Nunca compares a tu hijo con nadie. Ni con un hermano, ni con el vecino, ni con aquel amigo que saca todo sobresaliente. Con nadie. Él es único e irrepetible. Es maravilloso. Él no tiene que ser como nadie, tiene que ser él mismo. No podemos pretender que sea como nosotros. Ay, porque yo era... No. Tenemos hijos, no clones. Además, las comparaciones causan mucho sufrimiento y al final lo único que conseguiremos es más rebeldía por su parte. Número 13. Los padres debemos aceptar que se alejen de nosotros y les importen más los amigos. Esto es necesario en este proceso hacia la adultez. Lo necesitan. No significa que dejen de querernos, solo es una necesidad en la búsqueda de su propia identidad. Número 14. No utilices el teléfono móvil como moneda de cambio.
El teléfono móvil, aunque nos cueste aceptarlo, es imprescindible hoy en día para un adolescente. Representa su identidad, su intimidad y es la base de sus relaciones con amigos, que sabemos que es lo más importante en esta etapa. Un adolescente sin móvil es como si no existiera, literalmente. Entonces, nunca usemos el móvil como amenaza o castigo. Es cruel y no corregirá su actitud. Al contrario, se hará más rebelde y te ocultará y te mentirá de forma habitual, por norma, para que no le quites el móvil. Solamente, eso sí, si ves que no hace sus deberes, pues porque le interrumpe el teléfono continuamente. Entonces puedes decirle, mira, cariño, así no vas a conseguir hacer los deberes. Por favor, deja el móvil fuera de tu habitación y cuando termines ya tú puedes volver a recuperarlo. Muy bien. 15. Nunca le digas cosas como, qué desastre eres. Eso es ridículo. Ay, qué tontería dices. No llores por eso, pareces tonto. Si haces este tipo de comentarios, le estás diciendo que sus sentimientos no importan, le estás destrozando su autoestima. Y tampoco le digas, yo a tu edad, por favor. Eso no lo pueden entender, es imposible. No podemos comparar nuestra adolescencia, ha pasado hace 20, 30 o 40 años, con un adolescente de ahora. Ha cambiado el mundo tanto que no tiene nada que ver, no tiene sentido. El mundo y la vida es completamente diferente, nunca lo podrían entender. Y por último, el que más me gusta, el número 16, el más importante para mí, demuéstrale tu cariño cada día. Dile te amo, te quiero, abrázale. Un adolescente que se siente amado, querido, valorado, es un adolescente feliz que puede superar sus cositas de adolescente, sus problemas, de forma más confiada, más tranquila, sin tanta rebeldía. Pero digo demuéstraselo porque sé que le quieres, lo sé, o no escucharías estos podcasts, pero es que debes hacérselo saber, deben sentir de verdad que les amamos. Por eso hay que decírselo y demostrárselo. Eso le dará el que me apoyen, el que me ama, mi madre, mi padre. Eso es imprescindible para un buen desarrollo, para su futuro. Autoestima, valoración, cariño, apoyo incondicional, amor incondicional en resumen. Muy bien, papás y mamás, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito, no haber sido muy pelmaza, ¿verdad? Muy aburrida. Esto ha sido un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en 2024. Si os gusta mi canal, suscribiros, porfa. Os lo agradezco muchísimo y dejarme un like de agradecimiento. Yo estoy muy agradecida de poder ayudaros un poquito, aunque sea solo a una persona, ya me siento feliz, ya sé que mi trabajo no ha sido en balde. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.